funcionamos y todos los estímulos del medio ambiente, cómo procesamos esa información y sobre todo qué es lo que ocurre a nivel del cerebro, incluyendo áreas que se van a aprender ante diferentes tipos de emociones, así como mensajeros químicos que van a participar en el procesamiento de toda esta información. Antes de hablar de emociones, pues digamos, todo estímulo requiere que se pueda percibir, ¿sí? Entonces la percepción es la primera herramienta, ¿sí?, que utiliza el ser humano para estar en contacto con su medio ambiente, ¿sí? Antes de pensar o de actuar, pues tenemos que recibir un estímulo y en respuesta a este estímulo, ¿sí?, primero lo vamos a detectar, vamos a inferir su significado y después vamos a actuar. ¿Cómo percibimos nuestro entorno? El mundo en el que vivimos está lleno de información, en cualquier momento estamos recibiendo información, estando aquí en el aula, en la calle, en el teatro, en el cine, en todos lados vamos a recibir. La vamos a recibir por medio de estímulos. Estos van a ser de varios tipos. Pueden ser luminosos, mecánicos como el sonido, la temperatura, pueden ser químicos, que en este caso pues es toda la parte del olfato y del gusto. Y bueno, ¿cómo vamos a percibir todos estos estímulos? Por medio de los 5 sentidos. ¿Qué requiere la percepción? Bueno, la percepción primero va a requerir, ¿sí?, de que entre la información, se transfiera al cerebro y ahí se le va a dar una interpretación a cada sensación, a cada estímulo que percibamos y le vamos a dar un significado y una cierta organización a toda la información que vamos a recibir. En la parte del cerebro se va a dar esta interpretación, el análisis y la integración de todo estímulo, ¿sí?, que nos vaya a llegar. Pero digamos, ¿cómo transformamos el mundo físico en una idea, en una representación mental? Para ello requerimos primero de todos los receptores sensoriales, que pueden ser tanto piel, oído, gusto, olfato, tacto. Aquí en esta diapositiva les muestro un ejemplo del sistema auditivo, en donde pues percibimos la información por medio de los sonidos. Los sonidos van a ser ondas mecánicas que van a atravesar el oído externo, van a pasar por el oído medio y para llegar a un lugar en especial que se llama la copa. Aquí hay unas células que son ciliadas y siempre se están moviendo, ¿sí?, por esas ondas que estamos percibiendo. Estas células van a transformar toda la señal mecánica en señales eléctricas y químicas. ¿Cómo lo van a hacer esto? Van a generar como un tipo de chispitas eléctricas, ¿sí?, las cuales van a viajar por toda la célula y las células van a tener un mecanismo especial para enviar la información. Y ese mecanismo especial es liberar algún mensajero químico, ¿sí?, que la célula a la cual le va a mandar ese mensajero químico lo tiene que recibir por cierto tipo de receptores, ¿sí? Digamos, una vez que se da todo este proceso de información, las neuronas son las que se van a encargar de enviar estos mensajeros químicos, comunicarse entre ellas. ¿Hasta dónde va a llegar este flujo de información? Directamente hacia el cerebro. En especial, va a pasar primero por una estructura que se llama tálamo, en donde se va a filtrar toda la información y después va a ser enviado a la corteza cerebral, en donde le vamos a dar un significado. ¿Cuál es la estructura básica del sistema nervioso central? Es la neurona. Estas operan o funcionan por generar señales eléctricas, que van a ser un tipo de chispitas, que van a pasar de una célula a otra, ¿sí? Y en este flujo de información pues se van a liberar mensajeros químicos que le podemos denominar neurotransmisores, neuropéptidos, hormonas, que son los que van a estar dando todo este tipo de mensajes para que nuestras células se comuniquen. Aquí les muestro una caricatura de dos neuronas que se están hablando. Es la neurona que manda el mensaje, podemos ver cómo genera estas señales eléctricas que están en amarillo como si fuera un trueno, ¿sí?
¿sí? Y la célula que va a recibir el mensaje. Una vez que llegan estas chispitas eléctricas al final de la célula, que se conocen como terminales nerviosas, aquí se van a liberar los mensajeros químicos y va a pasar este mensajero químico a la otra célula que va a ser la que va a recibir el mensaje. Cualquier estímulo o cualquier actividad que nosotros vayamos a realizar necesariamente requiere de todo un circuito de células o neuronas que se vayan activando en un determinado orden. Eso va a ser siempre específico. Para cada tipo de actividad o para cada tipo de información que recibamos, pues va a haber neuronas, ¿sí?, en cualquier parte del cerebro que se van a aprender, que se van a activar, ¿sí?, y se van a comunicar entre ellas. Aquí solo les muestro, digamos, el patrón de actividad en el cual se van encendiendo cada una de estas células, ¿sí?, ante un determinado estímulo. Es una fotografía solo para mostrarles cómo se ven las neuronas, digamos, en una rebanada de cerebro. Estas neuronas están vivas, poseen la capacidad de comunicarse entre ellas, y con base en este tipo de preparaciones, pues podemos ver cómo se activan diferentes circuitos neuronales. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde se produce la sensación? Todos los órganos de los sentidos son los que van a recibir información. Vamos a captar todo el medio de información por ahí. Y ellos nos van a permitir, digamos, transformar estas señales en un mensaje que lo podamos descifrar. Esto nos va a permitir tanto ver, escuchar, olfatear, saborear o simplemente sentir a través del tacto. En donde se van a traducir todos estos mensajes, pues va a ser en el cerebro, en especial un área que se conoce como la corteza cerebral, ¿sí?, en la cual va a llegar toda la información que proviene del medio ambiente. Tenemos áreas específicas que van a recibir la información, por ejemplo, de la vista, del oído, de la parte del tacto, así como del gusto y del olfato. Y va a haber sitios especiales en donde se va a transferir esta información, que se llaman cortezas de asociación, ¿sí?, en donde se va a asociar, digamos, la información que estamos recibiendo, ¿sí?, con algún evento pasado o simplemente para darle un significado. Entre ellas se encuentran las regiones del habla, ¿sí?, o del lenguaje hablado, que intervienen el área de Broca y el área de Wernicke para darle significado a todo lo que recibimos. En estas áreas, ¿sí?, en la corteza cerebral, pues podemos encontrar esta organización, un acúmulo de células, las cuales se van a ir prendiendo en un determinado orden dependiendo de lo que estemos percibiendo. Ahora bien, bueno, ya les mencioné la parte de la entrada sensorial, en donde se va a integrar toda esta información, ¿sí? En ella, la corteza cerebral va a ser la parte pensante del cerebro, ¿sí? En ella vamos a pensar, vamos a sentir, vamos a expresar, nos va a permitir expresar ciertas emociones. Y por último, ¿sí?, todo este tipo de actividades o procesos que se van a realizar en el cerebro se codifican para dar una respuesta. En este caso, casi todas las respuestas son motores, incluyendo la parte de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, si estamos alegres, pues reímos, carcajeamos, y para cada tipo de actividad hay una expresión diferente que lleva la activación de músculos diferentes. ¿Sí? Entonces, en la parte de la corteza cerebral se va a dar todo el control de los sentimientos, de lo que pensamos, de la percepción, del ánimo, de la atención, y sobre todo, ¿sí?, se va a dar una respuesta de cómo lo vamos a ver en un tipo de conducta, ¿no? Y para ello son muy importantes diferentes mensajeros químicos, entre los que se encuentran, como ejemplo, la adrenalina o norepinefrina, la serotonina, la dopamina, la vasopresina, la oxitocina, que todas ellas nos van a permitir reaccionar de
un cierto tipo o de un cierto modo ante cada percepción que tengamos, incluyendo las emociones. ¿Sí? En la mayor parte de las pláticas que ha habido durante esta semana, ¿sí? Pues se ha hablado de estos neurotransmisores, dopamina, serotonina, las cuales participan mucho en las funciones del ánimo. Ayer Héctor Rubio habló de la parte de la vasopresina, de la oxitocina, las cuales van a favorecer el apego social en la pareja, o también van a determinar la parte del cariño, ¿sí? Y Juan Carlos Pineda también nos habló un poco de la serotonina, de la adrenalina, de la dopamina y de la sustancia P en función del dolor endógeno. Digamos, todos estos neurotransmisores y algunos otros, como los opiáceos, van a estar regulando toda la cantidad de información que nos llega y nos van a permitir dar una respuesta dependiendo de la información que se procesa. Ahora bien, ¿qué son las emociones? Las emociones significan, por su etimología, movimiento, ¿sí? Simplemente son la expresión motora hecha a través de la conducta, ya sea lenguaje verbal o corporal, ¿sí? Ahora bien, también lo podemos definir como el estado afectivo que experimentamos, ¿sí? Mediante la cual reaccionamos a los diferentes estímulos que nos van a llegar del ambiente, y que se va a acompañar de cambios orgánicos, cambios fisiológicos, cambios endócrinos, y no solo esto, también va a haber, como vamos a ver más adelante, cambios en morfología, que van a tener una función adaptativa de nuestro organismo con todo lo que nos rodea. Hay diferentes tipos de emociones. Algunas de ellas pueden ser el amor, la ira, el miedo. Y digamos, por ejemplo, la percepción del dolor o del placer va a desencadenar ciertos estados emocionales, ¿sí? Y cada uno de estos estímulos va a poder estar asociado a la percepción, ¿sí? Y se van a grabar estos consistentemente en la memoria, la cual va a funcionar, digamos, para convertir toda esta estimulación en estímulos toda esta información en estímulos de tipo condicionado. Es decir, cuando tenemos una fobia, por ejemplo, ya nos condicionamos a que si vemos una araña, pues ya le tenemos miedo, ¿no? Aunque sea una arañita pequeña, ya estamos condicionados a que tal vez nos puede causar daño, o que la arañita puede ser venenosa, y con eso, ¿sí? Creamos fobias, creamos desórdenes en todo el cerebro, no nada más en la estructura, en la química. Pero ahora bien, ¿cómo expresamos o cómo podemos adivinar los sentimientos? ¿Cómo se demuestran los sentimientos? Regularmente por palabras, por gestos, por el tono de voz, por la distancia corporal, por la expresión del rostro. Puede haber muchísimas formas en la cual podamos expresar los tipos de sentimientos. Pero, ¿cómo podemos percibir, digamos, si una persona está triste, alegre o enojada? ¿Alguien tiene alguna idea de esto? Por la conducta. Por la conducta. Específicamente, ¿a qué te refieres por la conducta? Si alguien está molesto, te habla con un tono de voz molesto. Ajá. Pero, ¿cómo crees que le haga a tu cerebro para identificar que está molesto? Por los gestos, expresiones. Ok, digamos, ya vimos cómo se procesa toda la información, vemos la cara de la persona enojada, ¿sí? Entonces hay un grupo de células que se van a comunicar, que van a enviar la información directa hasta el cerebro, ¿sí? Digamos, si es el caso de la vista, la corteza visual. En la corteza visual va a haber un grupo de neuronas que se van a comunicar entre sí, le van a dar un significado, digamos, a esta información, y lo van a mandar a otras partes del cerebro, ¿sí?